Buenas tardes con todos los participantes. Le damos la bienvenida a la sesión del evento académico Comentarios al proyecto de modificación del Código Procesal Civil realizado por el Conversatorio Jurídico Perú y el Instituto Multidisciplinario de Capacitación Jurídica. En esta sesión contamos con la ponencia del doctor Luis Alfaro, quien es profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de España, de Madrid, y doctorando en el programa de doctorado de Derecho, Economía y Empresa de la Universidad de Girona, España. Sus áreas de investigación son el derecho procesal, razonamiento probatorio y derecho comparado. Se ha desempeñado como juez civil en la Corte Superior de Justicia del Santa y fiscal provincial del Distrito Fiscal del Santa. Ha realizado una estancia en la investigación en la Facultad di Jurisprudencia de la Universidad di Bologna, Italia, y docente invitado en la Universidad del País de Vasco, España. Asimismo, ha sido docente en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia de la Academia Nacional de la Magistratura. Es investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica, Universidad de Girona, España, y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Instituto Vasco de Derecho Procesal. También fue coordinador académico de la revista del Ministerio Público, Distrito Fiscal del Santa, y de la revista judicial de la Corte Superior de Justicia de Santa, y cuenta con las diversas obras en la materia. Asimismo, le recordamos que al finalizar la ponencia, el doctor Luis Alfaro absolverá las preguntas que puedan realizar por medio del chat de Zoom. Cabe señalar que las preguntas deben versar sobre el tema tocado. Así es que, sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer estar en esta actividad académica y es un gusto. Buenas noches a todas y a todas. Gracias por estar aquí. Y gracias también, si es que ponen sus cámaras sería ideal, o al menos sus fotos, se le ve solo sus nombres. Bueno, en esta ocasión quiero conversar un poco acerca en el marco del estudio del proyecto del nuevo Código Procesal Civil, en concreto, analizar el tema de la demanda y el emplazamiento. Si ustedes revisan el proyecto, que es un documento anterior al proyecto de reforma del Código Procesal Civil, y luego el último que ha sido publicado es el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. En ambos documentos uno puede ver que hay una serie de modificaciones, en muchas ocasiones medulares, sustanciales. No es solo cambios estéticos, sino también se han modificado diversos temas en el modo de desarrollar los procedimientos, los tipos de procedimientos, reglas sobre los momentos del proceso, etc. Una de ellas, que es el momento inicial del proceso, que va a ser materia de mi abordaje, de mi estudio en esta ocasión, es el tema de la demanda y el emplazamiento. Está de más decir, seguramente ya a lo largo de este curso se ha mencionado, hay múltiples aspectos que se pretende modificar, y creo que se hace muy bien estar al tanto de estos cursos que nos permitan prevenir sobre todo qué es lo que se viene, ¿no? Entonces me centraré especialmente en el tema de la demanda y emplazamiento, porque considero además que es uno de los temas primordiales, ¿no? En la práctica jurídica es uno de los primeros momentos, o son los primeros actos en virtud del cual las partes, los justiciables, el demandante, se presenta al proceso ejerciendo su derecho a la acción o acceso a la justicia. Y hay una respuesta del Estado a través de los tribunales de justicia frente a esta demanda. El estudio de la demanda y el emplazamiento desde el proyecto del nuevo Código Procesal Civil tiene como propósito analizar cuáles son esas mejoras, esas enmiendas, si realmente son sustanciales, les decía hace un momento. Y es que, como lo vamos a ver, efectivamente no es solo un cambio estético, ¿no? Detrás de los actos procesales como la demanda, la calificación de la demanda y el emplazamiento, aunque quizá está de más decirlo, pero subyace una serie de categorías. Muchísimas gracias para aquellos que están poniendo sus cámaras,
Así me siento más acompañado y no hablando solo a nombrecito. Gracias. Les decía, y ahora lo apago. Les decía de que detrás de estas instituciones que se pretende reformar, subyacen una serie de categorías, derechos fundamentales procesales y valores que para el Estado, pero para el proceso, interesan bastante, ¿no? Piénsense, cuando hablamos de demanda, lo que está inmerso en ello son el ejercicio del derecho de acción, que a su vez contiene una serie de situaciones jurídicas materiales, esto es una serie de pretensiones, y de la calificación de la demanda vemos que es el primer momento en la que el juzgador entra en contacto con esta descripción, ¿no?, de los hechos, de las hipótesis planteadas, una hipótesis ciertamente parcial, pero de la que es propuesta por el demandante. Entonces, demanda, emplazamiento y calificación al centro entran en una dinámica inicial del proceso dentro de lo que se conoce como postulación, fundamental para la continuación del procedimiento. Quiero decir que si no hay una adecuada comprensión de estas instituciones que están detrás de estas reglas procesales que se pretenden reformar, pero que hoy ya tenemos en el Código Procesal Civil, incluso que hay algunas reglas sobre el llamado así despacho y litigación oral, ¿no?, que es un proyecto que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial viene implementando en muchos distritos judiciales. Entonces, lo que nos debe interesar a nosotros especialmente es identificar cuáles son esos valores, modelos de, por ejemplo, de modelos de calificación o de evaluación de la demanda, ¿no?, de revisión de lo que se conoce comúnmente como calificación, ¿de acuerdo? Esa sería la lógica, es decir, es importante el estudio de la demanda, calificación y emplazamiento, porque sobre todo, más allá de conocer cuáles son esas nuevas reglas de juego que se pretende incorporar, nos debe interesar analizar cuáles son esos fundamentos que subyacen. Y fundamentos en la que intervienen, como les decía, derechos fundamentales procesales, si se quiere garantías procesales, opciones de modelos de calificación o no de la demanda, ¿no?, reconocimiento de poderes al juez y hasta dónde se extiende derechos, por ejemplo, como el acceso a la justicia, que no es solo una cuestión que interesa el proceso, sino es un tema que ya trasciende a la cuestión meramente procesal, sino a un interés del mismo Estado de generar las condiciones adecuadas para que el ciudadano pueda acercarse a tribunal de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esa justificación, me gustaría compartir unas diapositivas, si me permiten, por favor. Creo que sí, no tengo acceso. De acuerdo. Y confírmenme si están observando. Muy bien. Creo que sí. Yo Sí, mismo doctor. me respondo, ¿eh? Sí, doctor, se ven. Ok, gracias. Presumo por los rostros que veo que sí. Así que agradezco a quienes lo están haciendo. Anímense a poner las cámaras. En la mayoría de sesiones que tengo, de conferencias o seminarios, y sobre todo mi clase, ¿no? Mi clase, soy profesor de católico. Tengo no sé si la suerte, pero el gusto de que mis estudiantes ponen sus cámaras, y así yo me siento más cómodo explicándolo, ¿no? Si no es como hablar a la pared o algo así, ¿no? Aunque ahora mismo estoy en mi sala, porque también estar en un mismo lugar no genera la confianza, ¿no? Por eso que estoy aquí, les he traído aquí a una parte de mi sala. Bueno, ahora sí, y gracias, siempre digo sus cámaras, muchísimas gracias. Así les voy identificando, conociendo, y si en algún momento nos vemos cuando pase todo este problema de la pandemia, ya nos saludaremos, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Me interesa especialmente analizar los dos temas, ¿no? Demanda y emplazamiento, pero que al centro, antes del emplazamiento, está la calificación de la demanda. Y vamos a verificar que la calificación de la demanda, tal como hoy lo conocemos, no va a ser lo mismo si es que obviamente entra en vigencia y se aprueba y entra en vigencia este proyecto de nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Estos problemas que tenemos al inicio de calificación de la demanda, que muchas veces incluso solo ese hecho puede demorarse mucho tiempo hasta la Corte Suprema, puede irse solo para definir si se admite o no una demanda, fíjense. Estos problemas, entre otros, de acuerdo a estas nuevas reglas de juego, se espera que queden superadas, ¿no? Pero no es todo color de rosa, hay algunas cuestiones que me interesaría discutir, ¿ya? A ver, primero,
qué es lo que está pasando? Se trata en rigor de dos documentos a nivel de proyectos. El primer documento es el proyecto de reforma del CPC, que fue realizado por un grupo de trabajo, seguramente quizás esto ya lo hayan explicado, y que fue publicado en marzo del 2018. ¿Sí? Al cual, para una cuestión, para abreviar la terminología, le llamaremos proyecto de reforma del Código Procesal Civil. ¿Sí? Y en este proyecto, en realidad lo que se hace, y eso fue el objetivo, es hacer algunas mejoras, de cambios, pero sin pretensiones de nuevo código, de un proyecto del nuevo Código Procesal Civil. No, simplemente algunas modificaciones, y al final fueron bastantes en realidad. Gran parte de los artículos del Código Procesal Civil fueron modificados, ¿no? Algunos se quedaron, pero la gran mayoría se modificó. Entonces se mantuvo la misma numeración incluso. Si ustedes revisan el proyecto de reforma del Código Procesal Civil realizado por el grupo de trabajo, publicado en el 2018, dan cuenta que incluso se publicó un cuadrito con los dos, en donde aparecía el Código Procesal Civil y el proyecto de reforma, ¿no? Esa es la primera versión. Ahora, yo lo menciono porque como luego de ello, recientemente se ha publicado, ¿no? Este año, el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, que toma como referencia este proyecto de reforma, que en realidad son los mismos del grupo de trabajo que realizaron, pero ya se establece un nuevo articulado y hay un abordaje o un desarrollo que ya no está dependiendo del Código Procesal Civil en concreto, sino más bien se desliga y hay una nueva numeración, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. En el caso de las demandas y emplazamiento, veremos que en general no hay muchos cambios, pero es importante distinguir aquello que fue planteado como proyecto de reforma en el Código Procesal Civil, que de nuevo indico que fue como dependiente de la estructura, el diseño y los artículos del Código Procesal Civil, y el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, que si ustedes lo revisan con calma, se dan cuenta que tiene su propia numeración, su propio articulado, pero en gran parte de las secciones y del contenido toma como referencia o se mantiene lo propuesto en el proyecto de reforma. En lo que a nosotros nos interesa, que es la demanda y el emplazamiento, sí hay algunas cuestiones que cambian, ¿no? Y que vamos a identificarlas y que vamos a discutirlas, porque en realidad, sobre todo, piénsese en la idea de conciliación. Todos conocemos, seguramente, que aquí, en el estado de cosas que tenemos, la regulación de la necesidad de desarrollar una conciliación o de ir a los centros de conciliación de manera prejudicial es una obligación, al punto que te pueden declarar improcedente tu demanda por no adjuntar el acto de conciliación. Entonces vamos a ver que en el nuevo proyecto del Código Procesal Civil se mantiene todavía esa exigencia. Sin embargo, en la versión original del proyecto de reforma, y esto que generó bastante discusión en su momento, se había eliminado, ¿no? Se había decidido no considerar la conciliación extrajudicial previa como una conditio sine qua non para demandar. ¿Sí? Por todo lo que eso significa, ¿no? Gastos para los justiciables, para el demandante. Y a veces funcionaba, pero no sé si los datos estadísticos habrán estado actualizados, pero en realidad, quizás estoy generalizando, pero en la mayoría de ocasiones, la conciliación extrajudicial previa en las pretensiones, en la gran mayoría de pretensiones civiles, ¿no? Siempre hay excepciones de familia, no han funcionado muy bien. De modo que en la práctica jurídica los abogados van a los centros de conciliación solo como una formalidad o un procedimiento administrativo previo, que lo único que hace es incrementar los costos. No hay un resultado exitoso, digamos así, ¿no? Porque eso no ha generado lo que se pensaba, reducir la carga procesal, generar una cultura de paz y todas las buenas intenciones que se busca con la conciliación, claramente, ¿no? Pero ahí, en este punto nada más, solo por adelantarme, hay un cambio entre el proyecto de reforma y el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. En el proyecto de reforma se decide eliminar la conciliación extrajudicial, ¿sí? Como un requisito obligatorio para interposición de la demanda y para la admisión. En cambio, en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil damos cuenta que vuelve como una exigencia. Claro que hay un pequeño matiz, pero vuelve, de modo que al parecer, no sé qué es lo que ha sucedido, pero si es que entra en vigencia, ¿no? Luego esto se discute en el Congreso y todo lo demás, pero la propuesta última es que nuevamente vuelva la conciliación. Bueno, estos son unos aspectos que voy adelantando, pero vamos analizando por partes, ¿de acuerdo?
y este es el punto que justo quería comenzar. El estado de cosas actuales es que en materia de justicia civil, y como regla general, salvo algunas excepciones en la ley de conciliación, para poder interponer una demanda, la condición sine qua non previa, condición, por cierto, de procedencia, es que se lleve a cabo una conciliación, ¿no? Frustrada la conciliación, pues pueden acudir al proceso. Hacía énfasis a la necesidad de una justificación empírica para poder verificar realmente cuál ha sido el desarrollo de la exigencia de la conciliación, si ha sido exitosa o no, porque dependerá de ello para que el legislador quiera sacarlo como condición necesaria o simplemente mantenerlo, ¿no? Tengo la intuición, de repente estoy especulando, de que no ha funcionado y no funciona muy bien, ¿no? Varios colegas me dicen que la conciliación extrajudicial funciona básicamente como un requisito formal nada más, ¿no? Se convoca que vayan y luego le dan sus actas de frustración de la conciliación, etcétera, y eso la junta en su demanda, ¿no? Si Mauro Capelletti estuviera vivo, diría que ahí, por ejemplo, hay una barrera de acceso a la justicia. Una barrera, no sé hasta qué punto es justificable, ¿no? El profesor Joan Picoy-Unoy decía de que todo requisito de la demanda per se constituye una barrera de acceso a la justicia. Fíjense ese detalle. Pero la clave es saber si estos requisitos son en algunas ocasiones justificables o no. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren evaluar, que eso puede ser un tema interesante, una investigación, si es que las conciliaciones judiciales previas, extrajudiciales previas, perdón, han logrado el éxito esperado, ¿no? Están generando la cultura de paz, están reduciendo la carga procesal. Tengo la intuición de que no. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que se propone? Fíjense aquí, yo, como les he indicado, he abreviado proyecto de reforma del CPC, que fue el 2018, y este es el 2021, ¿no? Proyecto de reforma del nuevo Código Procesal. En cuanto a la conciliación, fíjense este detalle, en el artículo 324, ¿no? Regula de que la reconciliación extrajudicial previo al proceso no es exigible, ni para la interposición, menos para la admisión, obviamente, ¿no? Entonces, primera propuesta de reforma, creo que de algún modo sincera el estado de cosas que tenemos. Que la conciliación es una buena forma de resolución de controversias, estamos todos de acuerdo. Que se puede hacer antes y durante el proceso, completamente de acuerdo. Pero en ningún caso, y en ningún sistema procesal, ¿sí? Salvo de repente por ahí ustedes encuentran un dato de algún sistema, pero hasta donde he podido revisar, y es que no es coherente con el hecho mismo que los mecanismos de resolución de controversias, alternativos, como a veces se les llama, se centran en el ejercicio de la voluntad, ¿no? El Estado no les puede obligar a las personas a conciliar. Fíjense ustedes, es como si ustedes tienen o dos hermanos o dos hijos, no sé, y pues claro, uno los puede obligar a que hagan las paces, ¿no? Pero en la sociedad, las personas que tienen controversia, la persona que no cumple sus obligaciones, decirles y obligarles, porque en realidad cuando se exige para interponer una demanda la conciliación extrajudicial les está obligando, obviamente, porque si no, su demanda va a ser improcedente. No responde a esta lógica. De nuevo, la conciliación se centra como cualquier medio alternativo de resolución de controversia, piensas en la transacción o negociación, entre otras, en el ejercicio libre de la voluntad. El Estado no puede obligarle a decir pónganse de acuerdo, porque dependerá de las partes, ¿no? Entonces, al condicionarlo, el hecho de que sea previa y obligatoria no está generando el efecto que se espera, sino más bien efecto inverso. O lo que está haciendo es que simplemente se considere como una mera formalidad y un requisito administrativo que pues es una inversión de costos para los abogados, para las partes finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, por esas razones pensaría que el proyecto de reforma, el CPC, hace bien al no exigirle, sin perjuicio obviamente, que durante el proceso, antes, ¿no? Incluso después para negociar la ejecución de las sentencias, las partes claramente pueden llegar a acuerdo, pueden llegar a conciliaciones y poner en conocimiento al juzgador, punto, sin ningún problema. O es más, pedirle al mismo juez que puedan llegar a conciliación durante el proceso. Pero de nuevo, establecerle como una exigencia obligatoria antes de la interposición de la demanda, lo único que genera, entre otras cosas, es generar un costo para la parte demandante, ¿no? Entonces, ahora, lo curioso es que en el nuevo proyecto de reforma del CPC
Fíjense esta terminología que se utiliza, ¿no? El acta de falta de acuerdo de conciliación es un requisito de la demanda. Entonces aquí se vuelve un requisito. ¿Se dan cuenta el detalle? Se vuelve un requisito y lo que está diciendo es que es obligatorio. Claro, siempre ponen, según la ley de la materia, deban conciliarse, ¿no? Para aquellas pretensiones. Está claramente que se ha dado un paso atrás en la intención de no hacer obligatoria la conciliación, ¿de acuerdo? Ahora, hay abundante literatura, ¿no?, que, en materia procesal, que discute que la conciliación sea un acto obligatorio, ¿sí? En realidad, miren, el proceso civil, ¿sí?, aunque esto sea normalizado, no tiene por qué ser costoso, ¿no? Si se acuerdan, hay un llamado principio de acceso gratuito a la justicia. Esto parece solo una declaración lírica, ¿no? Porque todos sabemos que pagamos aranceles judiciales desde, no sé, hasta por copia simple, ¿ah? Imagínense, pagamos copia simple y encima tenemos que pagarla donde se sacan la copia simple ahí, y la cosa es un sinsentido, ¿no? ¿Me entienden la idea? Hay una tabla de aranceles que todos los años se va ampliando en relación a la UIT, la URP lo conectan con la UIT, y no solo eso, sino que se generan nuevos costos para múltiples actos procesales, ¿sí? Si ustedes hacen un recorrido de todas las tablas de aranceles a lo largo de los años, se darán cuenta que antes no era así, esta tabla era casi de una hoja o media hoja, porque no había muchos actos procesales que se pagaban aranceles. Hoy se siguen extendiendo incluso por situaciones que realmente no tienen ninguna justificación por qué pagar aranceles, ¿no? Pero ahí está. Máxime, cierro con esto, que desde el punto de vista comparado, no en todos los países se exige el pago de aranceles en caso de materia de justicia civil. Fíjese ese detalle, y nosotros lo normalizamos, nadie se ha discutido, desde la academia tampoco, que por ahí uno comenta en algunos posts, pero debería ser un tema digno a trabajar. La exigencia de pago de aranceles genera un costo para los justiciables, ¿de acuerdo? Este tiene su propia historia, pero lo menciono porque además de eso, si se exige la conciliación, como hoy mismo se está haciendo, se añade más costos al demandante. No sé si esto es un incentivo para litigar o no, ¿no? O desincentivo, no lo sé. Bueno, entonces esa es la situación sobre la exigencia de la conciliación previa extrajudicial como una condición para la demanda. Saben ustedes, y esto lo menciono, de que de acuerdo al estado de cosas nuevamente que tenemos, si es que una persona presenta su demanda sin adjuntar el acta de conciliación, frustrada, ¿se entiende? Pues la demanda se declara improcedente, ¿así? Se rechaza la demanda aquí ahora, ¿no? El fundamento es la falta de interés, ¿no? Sobre este concepto no siempre se tiene claridad. ¿Qué es falta de interés? A veces se dice que es la necesidad necesidad del justiciable de tutela jurisdiccional, se dice. Por tanto, el justiciable tiene que agotar todos los mecanismos previos. Yo creo que sí, en el sentido de que es libre de ejercer medios antes de iniciar el proceso, ¿no? Mecanismos de tutela de derechos que el mismo ordenamiento sustantivo prevé, ciertamente. Pero no le pueden obligar a las partes a decir, vayan ustedes a conciliar, les guste o no, y luego vayan al proceso. Esto no tiene ninguna lógica, sobre todo en el sentido de la base de la conciliación, que es la libertad, ¿no? De ponernos de acuerdo. Es algo que es como cuando éramos niños de nuevo, ¿no? Nuestros papás nos decían, no, haz las paces con tu hermano, obligatoriamente. Esto no funciona cuando hablamos de situaciones jurídicas controvertidas, ¿ah? Problemas jurídicos de falta de cooperación judicial, etcétera, o falta de cumplimiento espontáneo, ¿no? Como diría Andrea Protopisani, del cumplimiento de las múltiples situaciones jurídicas materiales. No funciona así, ¿ah? Yo he sido juez civil también, y cuando a las partes se le decía anteriormente, cuando había audiencia de conciliación, yo estoy hablando ya hace muchos años, ¿ah? Perdonen que me mencione esto, pues, con esto me delato mi vejez, pero cuando era juez, y teníamos que establecer la conciliación, porque las reglas procesales del 93, en su versión original, decía que en una audiencia de conciliación teníamos que invitar a la conciliación. Una de las partes siempre decía, ¿no? Doctor, si estamos aquí en el proceso es porque justamente no estamos de acuerdo. Si estuviésemos de acuerdo no hubiésemos iniciado un proceso, no tenemos ni la intención de estar de acuerdo ni nada. Y por más que de algún modo se nos sugería a los jueces que hagamos, pues utilicemos mecanismos persuasivos para que las partes no funcionen, simplemente no, ¿no?
Hay unos casos que sí, ¿no? Pero eran los menos. Ahora habría que verificar con algunos jueces, conversar si es que está funcionando la conciliación intraproceso. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Ahora, también quiero mencionar que hablando de demanda y contestación, como he dicho al inicio, en el proyecto inicial de reforma del CPC, estaba, como ha sido solo cambios de algunas reglas, o sea, cambios, modificaciones en cuanto a su contenido, pero se ha mantenido el articulado, la ubicación queda ahí como está ahora, ¿no? La postulación del proceso y demanda de emplazamiento del 424 al 445. Pero en el proyecto que se ha publicado recientemente, ¿no? En este año, es ya como mantiene su propia estructura, su propia numeración, está dentro de la sección tercera, un proceso ordinario. Ahí está la demanda y emplazamiento, ¿no? Solo lo menciono porque en el nuevo Código Procesal Civil, en el proyecto de reforma, se propone dos tipos de procesos declarativos, el ordinario y el sumario. En la actualidad, ¿sí? Tenemos 3 vías procedimentales para el proceso ordinario. Aunque no se dice así el Código Procesal Civil vigente, pero estos son 3 procesos ordinarios o declarativos, ¿no? El de conocimiento, el abreviado y el sumarísimo, ¿sí? Entonces, el dato que les comento es que si es que eventualmente entre en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, estaríamos hablando de solo 2 procedimientos, lo cual me parece muy bien. Un tercero, no sé qué hace ese abreviado actualmente, que luego ya de tantas reformas, es idéntico al de conocimiento. Lo único que cambia son los plazos nada más. Los momentos, aquí y ahora, entre abreviado y conocimiento son iguales. ¿Ah? En momentos y fases son iguales. Lo único que cambia es los plazos nada más. Y nunca se supo con claridad cómo es que se puede establecer un procedimiento intermedio, ¿no? Porque bajo la idea de que el conocimiento es amplio y para pretensiones complejas y la pretensión y el sumario o sumarísimo es para pretensiones urgentes y más concentrado, el abreviado ¿qué es? Un poco más o menos rápido, un poco más o menos lato, ¿eh? Entonces el abreviado sí no siempre cuadra, ¿no? Y de hecho, como después de tantas reformas, es idéntico al conocimiento. Por eso que hace bien de nuevo en el proyecto de reforma establecer 2 vías procedimentales nada más, ordinario y el sumario, ¿de acuerdo? Ahora, ya entrando de frente a la postulación y demanda, ustedes revisan la exposición de motivos que tiene, ¿no? A diferencia de nuestro Código Procesal Civil que no tiene exposición de motivos, no lo busquen, no van a encontrar, no tiene. Código Civil sí tiene, todos los textos tienen, pero nuestro Código del 93 pareció que el legislador se había olvidado, no tiene exposición de motivos. ¿Dónde encontramos estas fuentes inspiradoras que llevaron al legislador a establecer una determinada institución, procedimiento, categoría, etcétera? No lo sabemos, no tiene. Entonces uno, pues, desde la academia tiene que ir buscando quiénes participaron en la comisión de reformas, ¿no? Para todos es conocido que uno de los profesores que participó fue el doctor Monroy Galvez, entre otros, Pedro Sagasti, Urteaga, recuerdo, el mismo doctor Albo Orlandini, en fin. Entonces, para ver cuál era la intención más o menos del legislador. Aunque hoy por hoy, desde una interpretación, no sé, teleológica, sistemática, institucional, no siempre nos debe, digamos, importar absolutamente lo que el legislador en su momento ha tenido en cuenta. Una interpretación más institucional o sistemática de los enunciados legales de carácter procesal rebasan la idea de que estar atado a la exposición de motivos. Pero siempre viene bien. Bueno, el caso del proyecto de reforma sí tiene una exposición de motivos y lo interesante que se propone, fíjate, respecto de la postulación, porque es ahí donde está ubicado la demanda de contestación, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Cómo el proceso puede ser explicado a través de al menos 3, 4 momentos. Etapa postulatoria, que es ahí donde está la demanda y la contestación y la calificación de la demandante. Etapa probatoria, etapa decisoria, ¿no? Por ahí en nuestro CPC algunos agregan una etapa saneatoria antes de la postulatoria y la probatoria. Pero básicamente es eso. Si quieren una etapa impugnatoria, pero eso siempre es contingente, pueden o no apelar, ¿no? Ok, entonces en esa etapa postulatoria, según donde se encuentra alojada la demanda, ciertamente, y la contestación, el emplazamiento, el proyecto de reforma en su exposición de motivo propone lo siguiente, fíjense. Esta es la parte que tiene mucho más influencia de carácter antiformalista. Atención con esta palabra porque se repite en todo el proyecto de reforma. ¿Qué significa antiformalismo? Este tiene una aplicación mayor, no es que sea contra la forma. Joan Picot lo llama así también antiformalismo. Pero en realidad lo que se tiene que entender por antiformalismo es una visión, primero, flexible de las formalidades,
¿no? Segundo, atender que las formas no son un fin en sí mismo, sino que responden a la finalidad de determinada institución, ¿de acuerdo? Entonces, lo que propone el prelegislador, se le llama así también, ¿no? El proyecto de reforma, es decir, cuando hablamos de la postulación, que es la etapa importante, que es la que, en la que está presente acceso a la justicia, poder de calificación, hasta contradicción de parte del demandado cuando se le emplaza, debe las disposiciones normativas ser entendidas con un carácter antiformalista, que se le requiere imprimir en nuestro código, en nuestro proceso civil. De nuevo, antiformalismo debe ser entendida al menos en dos sentidos. Uno, una concepción flexible de las formas, ¿sí? Una concepción flexible, ¿de acuerdo? Y dos, debe responder a esta perspectiva funcionalista o finalista de las formas, ¿no? Es decir, las formas no son un fin en sí mismo, sino que responden a cierta finalidad. Piénsese, por ejemplo, en los actos de notificación, ¿no? ¿Qué nos interesa en los actos de notificación por cédula, por ejemplo, ¿no? No interesa el papelito este, lo que interesa es que se ponga en comunicación. Esta es la finalidad de un acto judicial o de un acto de las partes, ¿de acuerdo? Entonces, el antiformalismo tiene el propósito de apreciar la forma no como un fin en sí mismo, sino que responde a los valores que subyacen dentro de estas formalidades o las instituciones, ¿no? Aquí podría ser ilustrativo una literatura del profesor Álvaro de Oliveira, cuya visión de lo que estamos hablando denomina el formalismo valorativo. Yo quiero revisar esta literatura para poder entender un poquito más sobre el llamado carácter antiformal. Se ha pretendido eliminar cualquier formalidad innecesaria y exagerada que además eleve los costos del proceso. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el propósito, ¿sí? Aquella forma que no tiene una debida justificación porque no está inspirada o no está sobre la base de algún valor que interese al proceso, ¿no? Pues está de lado, se deja de lado, se elimina, ¿no? Pero eso es al menos la pretensión en la exposición de motivos. Vamos a ver ahora que revisemos los artículos en cuanto a demanda, de calificación y el emplazamiento. Algunas formas me parece que todavía siguen siendo necesarias y se ha mantenido, ¿ah? Pero ese es el propósito. Luego, ya en la misma exposición de motivos, se pone como ejemplo el caso de la exigencia de pedir original, ¿no? Cuando en los anexos, ¿no? El 425, ahora mismo en el Código Procesal Civil, se pide una serie de anexos, ¿no? Y en la práctica jurídica, ¿qué es lo que se estila? A veces el juzgador pedir originales, ¿no? Dado que incluso la misma Corte Suprema ha dicho que no puedes meterte cuando se trata de documentos liminarmente. Al menos solo cuando se trata de calificación de la demanda, solo debe revisar aspectos formales. ¿Pero qué pasa en la práctica jurídica? Bueno, los jueces pues nos vemos tentados y dicen, no, creo que esto no tiene ningún valor probatorio liminarmente, ¿eh? Pido originales, pido tal cosa. Entonces, esto generan costos también, ¿no? Originales, sí, legalizadas, no sé. Entonces, desde la exposición de motivo en la demanda se pone como ejemplo y se dice, se pide copia simple de todos los documentos. Simplemente una copia simple, no originales ni legalizadas. Vamos, si se tiene las originales hay que presentarlo, no pasa nada. Pero el punto es de que quiere referirse el legislador es que ya no se va a ser muy exigente en esta idea de originales y todo lo demás, ¿no? Se establece que no se pueden imponer requisitos adicionales a los previstos de esta norma, como los que sucesivamente se han estado imponiendo a propósito de elevar los costos del acceso a la justicia. Fíjense en este detalle, estimados. Pienso que la mayoría son mujeres porque solo veo a los que han puesto la cámara son mujeres. Así que entiendo que, fíjense en el detalle, costos del proceso, costos del acceso a la justicia, ¿no? Desde la exposición de motivo del proyecto de reforma, se es sensible a la idea de no generar costos. Y hace bien, efectivamente, porque ya de por sí pagar aranceles y contratar abogados, bueno, eso todos sabemos que tenemos la defensa cautiva, ¿no? Es decir, para que los escritos presentados por las partes sean tramitados, deben ser suscritos por abogados, ¿no? Pero, es decir, litigar en materia de justicia civil es costoso, ¿de acuerdo? Entonces, la idea del proyecto de reforma del Código Procesal Civil o del proyecto de reforma del CPC dice aligerar un poco eso. Y se busca aligerar en tanto que se reduzcan algunas formalidades innecesarias. Avancemos. Ahora sí, veamos que los requisitos de la demanda todos lo conocemos, están en el 424, de nuevo,
sea, sobre la demanda se puede decir mil cosas. A mí me interesa enfatizar especialmente aquellos aspectos importantes de la reforma, pero yo sugiero revisar, hay un artículo por ahí en internet sobre los fundamentos múltiples que subyacen en la demanda, de un tal Alfaro. Busquen ahí en Google, un tal Luis Alfaro, o sea yo, en donde ahí ofrezco al menos unos 5 fundamentos que están detrás con del escrito de la demanda, ¿no? Y ahí hago una crítica al uso exagerado de los modelos, los formatitos y todo eso que a veces lo hacemos en la práctica, ¿no? Porque a veces nos aligeren el tiempo, ciertamente, pero no es solo cambiar los datos, ¿no? La demanda decía en ese pequeño comentario que es nuestra carta de presentación ante el juez, ¿no? El primer momento en donde nos presentamos los hechos, presentamos a nuestros patrocinados, planteamos el caso, especificamos lo que pretendemos, o sea, no es cualquier cosa, no se trata solo de trabajar con modelos, punto, ¿no? Claro que recordemos todo nuestro momento de practicante, que ayuda bastante, ¿no? Porque tu jefe te dice, ayúdame con esta demanda, tienes un modelo tal, en la carpeta tal, descárgalo y luego cambia los datos. Pero no solo es eso, hay muchas razones ahí detrás de la demanda. En ese artículo propongo fundamentos de carácter constitucional, acceso a la justicia, fundamentos de carácter epistémico, porque es la primera ocasión que las partes va a describir la hipótesis de los hechos, cómo sus enunciados fácticos van a ser planteados por primera vez en las partes a través de la demanda. Y ahí hay un fundamento epistémico en el sentido del estudio del conocimiento, de cómo el juez y cómo las partes pueden afirmar que conocen determinados hechos, y eso lo describen en su demanda. Por ahí un fundamento procesal sobre la base del principio dispositivo, ¿no? Todos conocemos un principio procesal a partir del cual el proceso no se inicia por sí solo, sino que las partes tienen que ejercer su libertad, ¿no? Nadie nos puede obligar. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito y nos dañan nuestro vehículo, nos chocan, ¿no? Por atrás, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones, o más allá de las consecuencias administrativas, penales que puede existir, pero en materia de justicia civil, demandar una indemnización. ¿Estamos obligados a hacerlo? Yo diría que deberíamos, pero nadie nos obliga, ¿eh? Es el principio dispositivo, que es el fundamento por la que en el ejercicio de nuestra libertad decidimos demandar. Claro que si no lo hacemos, a lo mucho se nos tildará de tontos por no demandar, ¿no? Porque pedíamos buena cosa. Pero el principio dispositivo sustentado en la base de la libertad, de autonomía de las personas, de decidir demandar o no, nos deja en la decisión o la llamada autorresponsabilidad de hacerlo o no. De hecho, todos los actos procesales son entendidos como cargas en ese sentido, ¿no? Bueno, no quiero ponerme muy teórico. Ahora quiero evaluar el proyecto de reforma y contrastarlo con tanto el proyecto de reforma con el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y, si queremos, con el Código Procesal Civil. A ver, todos tenemos el 424 conocimiento y noticia que establece una serie de requisitos formales que debe cumplir la demanda. Pero aquí, fíjense, solo he mencionado aquellos que son aspectos que están distintos al Código Procesal Civil en el 424. Y aquí se pone los hechos de que se funde petitorio, eso es lo que normalmente está vigente ahora, y en el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil se pone pues aquí la causa de pedir, ¿no? Que no nos distraiga mucho esta expresión causa de pedir, ¿eh? Porque simple y llanamente es una forma de describir los hechos, ¿eh? Los hechos materia del caso. Y es que técnicamente hablando, la pretensión tiene un componente objetivo, ¿sí? Tiene un componente subjetivo también, es decir, que da cuenta de las partes, quién es el demandante, el demandado. Pero la pretensión tiene un componente objetivo en cuanto a su estructura, que comprende el petitum, que es el petitorio que todos conocemos, que está ahí en el código, en el 424, ¿no? El petitorio, es decir, el pedido específico, claro, bla, bla, bla. Ese es el que técnicamente en la explicación de la pretensión se conoce como petitum, ¿de acuerdo? Petitum, hay que familiarizarnos. Para gustarnos, nosotros los abogados utilizamos el latín, ¿no? Pero es que hay muchas palabras que pueden ser explicadas con otros términos, pero otras no, ¿ah? A ver, expliquen ustedes el iura no vicuria con un lenguaje español. No queda. El iura no vicuria es el iura no. Bueno, el petitum no es otra cosa que el petitorio que todos conocemos en el Código Procesal Civil, el demando de alimentos, pago de dinero, indemnización, etc. Y el otro componente de la pretensión, ojo, es la causa petendi, o causa de pedir. Ahí está, justamente la causa de pedir. Y en la causa de pedir, estimadas y estimados, sí, también creo que hay
chicos en esta sesión. Son los fundamentos, ¿no? Entonces, lo que no nos estrese ni nos preocupe, que el causa de pedir que aparece en el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil es simple y llanamente, pues aquello que ya conocemos como los hechos, ¿no? Las razones fácticas que apoyan nuestra pretensión, la hipótesis que uno propone, ¿no? Si quieren utilizar estas terminologías más actuales. Bueno, otro requisito que uno ve adicional a ello es el hecho de que exigir el número del celular, correo electrónico. ¿Ah? Un poquito más si nos exigen nuestro nombre de Facebook, ¿ah? No sé, Instagram, ¿qué más hay? Twitter, otros. ¿No? ¿Cuál es el fundamento? ¿No? El fundamento es claro. Tener los elementos suficientes para poder identificar o comunicarnos, de ser el caso, con la parte demandante, ¿no? Mayores datos que nos permitan comunicación entre el órgano jurisdiccional y el demandante, ¿de acuerdo? Esto ya se viene desarrollando en otros ordenamientos procesales, ¿no? Y con el proyecto del nuevo despacho de litigación oral civil también, he podido ver que en las audiencias virtuales igual a las partes se le pide que se identifique, ¿no? Al abogado y a las partes. Y el abogado pues ahí dice su correo, su número de celular y todo lo demás, ¿no? Un abogado, recuerdo que le dijo en plena audiencia, doctor, está en mi demanda. ¿Para qué quiere que usted lo repita? Vamos a perder tiempo. Debí grabar esa audiencia porque me pareció lo mejor que se ha dicho para no estar repitiendo cosas que en realidad pues ya lo tiene ahí por escrito, ¿no? Sino que se eliminen los actos escritos en el proceso de una vez por todas, pero no. Los actos postulatorios, justo lo que estamos trabajando, demanda y contestación, siguen y seguirán siendo escritos, estimados y estimadas, porque es lo que mejor, la mayor ventaja que se tiene en la forma escrita para esos actos. Luego ya para audiencia, si quieren hablar todo lo que queramos y la oralidad y todo. Bueno, volvemos. No es necesario juntar los originales. Miren, aquí se indica con claridad cuando ya se habla de anexo, justo de acuerdo a la exposición de motivos que hemos visto hace un momento, ¿no? No se exigen los originales. Bueno, no se está diciendo que no se presente, ¿ah? Si tienen, preséntenlo, obviamente. Pero si no lo tienen, ¿qué hacemos? Nuestros patrocinados o sea, conociendo lo que pasa en la práctica, ¿no? Ustedes como abogados, estudiantes de derecho, no sé, los patrocinados no vienen a nosotros con sus medios de prueba seleccionados en folder Manila, documentos, testigos, partes. Las personas que obviamente no conocen derecho ni tienen por qué conocerlos, nos dicen de todo, ¿no? Nos presentan copias originales, lo que tienen, ¿no? Entonces, obviamente no tienen en muchas ocasiones las originales. ¿Y qué hacemos? ¿No? Les decimos, no, perdona, tú no tienes derecho al acceso a la justicia o tu demanda no puede proceder si es que no tiene original. No, obviamente que no. Está de más decirlo que las posibilidades de poder rebatirse esos documentos sensibles pueden maximizarse, sí, pueden, pero no por ello se puede limitar el acceso a la justicia. Otro libro que sugiero leer, por favor, es de Mauro Capelletti, Acceso a la Justicia, con Brian Gard, Movimiento Mundial para la Efectividad de los Derechos. Así de ostentoso el nombre, ¿eh? Movimiento Mundial. Y es que es un estudio comparado muy fuerte, ¿eh? Que hace varios años ya, Mauro Capelletti y Brian Gard hicieron acerca del acceso a la justicia, ¿no? Para comprender todo lo que son estas cuestiones que están detrás de la demanda y todo esto, Acceso a la Justicia de Brian Gard y Mauro Capelletti es muy ilustrativo y un estudio comparado de lo que pasa en otros sistemas procesales sobre este tema y sobre todo las llamadas barreras de acceso a la justicia. Bueno, aquí, fíjense este detalle que lo hemos mencionado hace un momento. Queda derogada la exigencia del acta de conciliación como anexo. Hoy por hoy se tiene que juntar. Se declara improcedente si no la junta. Fundamento, falta de interés para obrar. No sé si el problema de falta de interés para obrar es una razón más fuerte. Pero en la primera versión, llamémosla así, del proyecto de reforma CPC, nótese aquí claramente que no se menciona. El 425.6 dice derogado, inciso. Pero aquí, en el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil, de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento, pues no, simplemente no se menciona. Aquí viene el tema. Si por un lado se exige la conciliación, fíjense aquí, como hemos visto, ¿no? Dice, el acta, el de falta de acuerdo es un requisito, ¿ah? Pero parece que se han olvidado, porque si uno revisa en los artículos referidos a partir del 193, está ubicado aquí en el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil, no hay ninguna mención al acta. Vamos a ver.
Por un lado está ahora diciéndose que sí, pero como requisito de la demanda no se menciona. Ojalá que quizás esto se pueda aclarar. Bueno, ya está. Presentamos nuestra demanda. El proyecto de reforma exige algunos requisitos más menos. Hay un requisito que solo lo voy a mencionar, que hoy por hoy no está, se derogó, que es la de la vía procedimental, que parece un requisito baladía, en esta idea de buscar exigencias formales menores, ¿no? O eliminarlas para que no genere un costo para las partes, etcétera. Se eliminó el requisito de la vía procedimental. Las partes aquí ahora no están obligadas en su demanda, de acuerdo a las reglas de juego, a poner ahí la vía procedimental, ¿no? Entre los otros requisitos, designación del juez ante quien se interpone, el nombre del demandante, el demandado, petitorio, fundamentos de hecho de derecho, monto del petitorio y vía procedimental. Ese requisito se derogó en el Código Procesal Civil. De nuevo, aquí ahora, cuando alguien quiere interponer su demanda, no está obligado a poner su vía procedimental. Esto parecería baladía, pero yo, desde mi punto de vista, me parece que es un requisito importantísimo. Aunque no se exija, pónganlo ahí. ¿Saben por qué? Porque si ustedes no lo ponen, pues le empoderan más al juzgador a adecuar la vía procedimental que estima pertinente, ¿no? Ese es el poder de adecuación que tiene, que ahora lo vamos a ver. Este poder de adecuación puede ser en algunas ocasiones no bien utilizado, ¿ah? Porque imagínense, usted habla con su patrocinador y dice, sí, en este caso, si bien no hay una vía procedimental propia, de acuerdo a las características de este caso, que es complejo, por ejemplo, es de puro derecho, etcétera, yo creería que es vía de conocimiento, y lo ponen ahí. Si no lo ponen, imagínense, o aún poniéndolo, el juez, no, yo lo adecuo a sumarísimo. Locura, porque tú ya tu patrocinado le has dicho, este caso va a demorar así, va a ser de este modo, y te cambian las reglas de juego, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el tema del poder de adecuación, pero solo quería mencionar que este requisito de la vía procedimental, y aunque no se exige, que pues si tienen las demandas, pónganlo ahí, sugiéranlo, ¿no? Porque de eso se trata. Salvo que tenga una vía procedimental propia, ¿no? Pienses en desalojo, pues, sumarísimo, obviamente. En divorcio, conocimiento, ahí no hay nada que discutir. La ley ha fijado una vía procedimental específica. Pero se trata de protecciones, por ejemplo, no sé, pienses en reivindicación, ¿no? Que no hay una regla específica al respecto. Entonces, la práctica jurisprudencial le ha alineado la vía de conocimiento. En fin, ese es un punto aparte que quería solo mencionarlo. Y que en el proyecto de reforma no se dice nada. Parecería que también no importa. Esto me hace recordar alguna vez en una conversación con un profesor que no es procesalista, obviamente, y que intuitivamente decía, bueno, es que dentro de esos requisitos, algo que debería eliminarse es el fundamento jurídico también. Imagínense, yo no sabía qué hacer, si regarme las vestiduras o pegarle al profesor este. Obviamente no era procesalista, no tenía ningún sentido de qué hay detrás del fundamento jurídico, porque así como hay la causa petendi o causa de pedir para las cuestiones tácticas, la causa petendi se extiende a las cuestiones jurídicas. Claro, en la práctica judicial o en la práctica jurídica, muchos abogados ahí en los fundamentos jurídicos ponen cosas y cosas que, claro, al juzgador pues le estresa, ¿no? Porque ponen cosas que muchas veces no tienen nada que ver, copia y pegan del autor tal, jurisprudencia. Está bien, estamos de acuerdo que a veces no se establece bien los fundamentos jurídicos. Pero no por eso lo vamos a eliminar como requisito, pues, porque piensas en casos de, imagínense, nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad. Tienes que poner el fundamento legal jurídico ahí, ¿no? O indemnización contractual, extracontractual, dependiendo de las reglas sustantivas del caso. O sea, yo diría que en la práctica puede haber un uso excesivo del fundamento jurídico de manera errónea, exactamente, y que puede entorpecer, porque la parte pues siempre pone ahí cosas que a veces no tienen nada que ver con el tema en concreto, pero esto no significa que se le debe eliminar, imagínense. Y qué bueno, porque ahí en los requisitos no se busca eliminarlo, ¿no? El fundamento jurídico tiene sentido. Si no, imagínense, ya no tendríamos razón de hacer el ejercicio como abogados, ¿no? Ahí está también nuestro aporte en los fundamentos jurídicos. Bueno, pasamos al tema de la demanda, y como todos sabemos, es muy usual que el escrito que se presente entre a evaluación del juzgador, de los jueces, a revisarlo. No es que lo corre traslado inmediatamente, esto es una obviedad, no lo corre traslado inmediatamente, no le pone conocimiento a la contraparte, sino el juez entra en una evaluación, ¿no? A menudo los legisladores le otorgan al juez un poder, ¿sí? Aquí estamos ya en el primer momento en la que el juez se le dota de una potestad, de un poder. Y ese es el llamado poder de calificación de la demanda. Aquí solo menciono dos modelos que hay en los sistemas comparados. Un modelo, que es el que he dicho hace un momento, en la que el juez bien se le dota de poder
solo sobre aspectos formales nada más, ¿ah? Formales muy, que pueden tranquilamente subsanarse después, ¿no? Pero la regla es, en este primer modelo, es que la base es que el principal contrincante del demandante no es el juez, sino el demandado. Y si hay un error en su demanda, de cualquier sea el tipo, pues el demandado debe ser quien se encargue de cuestionarlo, no el juez. Entonces, en este modelo hay un tránsito rápido, inmediato, para el conocimiento del caso de la parte demandada. Y el juzgador solo en algunas cuestiones nada más, cuando considera pues que se puede afectar el derecho de defensa, puede pedir la subsanación. Pero en ningún caso rechazarlo liminalmente. El segundo modelo, que es ya más bien un modelo que le empodera al juzgador para que cuando está calificando la demanda, no solamente puede declarar inadmisible, ¿no?, sino también rechazar liminarmente la demanda, declararla improcedente. ¿De acuerdo? Ustedes claramente lo intuyen que nuestro Código Procesal Civil del vigente asume este segundo modelo, porque el juez puede declarar admisible, ahí todos felices, inadmisible por una cuestión formal, e inclusive, y ahí viene la gran discusión, improcedente la demanda liminarmente. Imagínense ustedes su primera oportunidad que van a litigar, ¿no? Salidos de la universidad, presenta tu demanda, todo bonito, se han pasado días haciéndolo, y se rechaza la demanda liminarmente. Debe ser un trauma para aquellos que recién puedan ejercer el derecho, presentan su demanda y se les rechaza liminarmente, imagínense. ¿Qué le decimos a nuestros patrocinados? Lo siento, se dan cuenta de la importancia. El CPC asume este segundo modelo, ¿no? Le empodera al juzgador para que no solo advierta unas cuestiones formales declarando inadmisible, si es que también hay aspectos que pueden ser rechazados liminarmente. Eso se llama el rechazo in limine, ¿ok? Ese es el estado de cosas que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando uno presenta una demanda, tenemos al menos 3 opciones del poder de calificación del juzgador, asumiendo ese segundo modelo. Que se admite la demanda, excelente, ponen conocimiento a la contraparte. Inadmisible, pues hay un error formal y se busca subsanar. Esto es más o menos, no es una calificación negativa, es una calificación más o menos. Pero luego se puede declarar improcedente. Y ahí sí es una calificación negativa, hacia Dios. Presenta tu demanda, se te rechaza inmediatamente. Claro que luego puedes demandar y todo lo demás. Sí, pero a ver a tu patrocinado, pues tienes que pedirle nuevamente el pago de aranceles y todo, cédulas de notificación y todo eso. Aunque hoy las notificaciones se están dando vía electrónica, yo no sé por qué se paga pago de aranceles por cédula de notificación, ¿no? Yo exigiría que me notifiquen formalmente, al menos para que gaste el Estado, si estoy pagando para ello, ¿no? Que impreso, no importa, la tinta o el papel. Pero las notificaciones electrónicas se siguen pagando aranceles por cédula de notificación o notificación por cédula. En fin, no renegamos más sobre este punto. Fíjense, a este estado de cosas, máxime, sí, el rechazo liminar es uno de los problemas más graves en la práctica jurídica, en virtud del cual en muchos casos no se decide su admisión hasta lo que diga la Corte Suprema. Y con todo el tiempo que esto demora, ¿no? En buena cuenta, el debate de admitir, declarar improcedente o inadmitir, en muchas ocasiones genera un, no sé si desperdicio del tiempo, por llamarlo así, pero una inversión de tiempo, de costo, y bueno, no sé, si existe la economía procesal en el Perú, eso es algo de lo que falta cuando se habla de calificación de la demanda. Y la gran incertidumbre de saber si después de un año la Corte Suprema va a decir, ¿saben qué cosa? Admítase la demanda, solo para decidir la calificación, imagínense. Por todos estos problemas, de acuerdo a esta exposición de motivos, como ven, en el proyecto de reforma dice, bueno, aquí se acabó el asunto. El juez, al calificar la demanda, ya no va a entrar en la discusión y el debate si declara inadmisible o improcedente. No. Este problema de inadmisibilidad o improcedencia ya no va a ser un criterio de decisión en la calificación de la demanda, imagínense. O sea, ahí podemos discutir a qué es lo que subyace. Parecería que está primando el acceso a la justicia en sus últimos términos. Desde el Poder Judicial dirían, pero ¿cómo es posible que esto se va a sobrecargar el sistema de justicia con tantas demandas? Porque al parecer la regla va a ser que se admitan todas las demandas, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a discutir sobre ese punto. En la exposición de motivos, como pueden notar, nos dice que lo más trascendente está en eliminar esta dicotomía, ¿no? De modo expreso, las deficiencias formales, porque afecta el derecho a la defensa. Y de nuevo, ya una regla, 195.5 de inciso 5 del proyecto de reforma del nuevo Código Procesal.
Al evaluar el cumplimiento de requisitos y presentación de los documentos, fíjense, y anexos, el juez debe privilegiar la continuidad del proceso. Ojo, aquí claramente el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil se adhiere al modelo, al segundo modelo, al primer modelo que explicaba, en virtud del cual al juez se le dota de poder para calificar, pero un poder en virtud del cual debe considerar la continuación del proceso. Es lo que debe privilegiar o enfatizar siempre cuando está calificando la demanda. Tanto que, ya les adelanto, que de acuerdo al proyecto de reforma del Código Procesal Civil, se va a proscribir la declaración de improcedencia liminarmente. ¿Sí? O sea, el juez ya no podrá declarar improcedente liminarmente, como ahora lo hace. ¿Esto es bueno? ¿Esto es correcto? ¿Habría algunos problemas acá que considerar? Ahorita lo vamos a ver. Ante todo, garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa. Bueno, y aquí está, reglas para calificar. Hay una pregunta en el chat, no sé si ahora o al final la respondo, si me dicen. Al final, doctor. Sí, ok, ya, ahorita lo leo. Y si alguien más quiere participar levantando la mano, feliz, feliz, por favor. Porque uno cuando termina una de estas conferencias, seminarios, cursos, etcétera, y nadie pregunta, siempre se queda con la duda, ¿no? Si se ha entendido o no se entendió nada también. Puede ser que se entendió todo o nada. Y si sería esa segunda opción, pues uno termina muy, muy preocupado, ¿no? Sobre todo de su vocación de docente, ¿no? Vocación de docente. Bueno, continuemos. Regla al calificar la demanda. Ahí está, miren. En el proyecto de reforma, de nuevo, del Código Procesal Civil, si esto entra en vigencia, ¿cuál será la regla? Estimadas, estimados. Admisión de la demanda. Así, esa es la regla. El juzgador, con estas nuevas reglas de juego, tendrá que pensar y saber que en la mayoría de casos debe admitirse la demanda. Puerta abierta al sistema de justicia, acceso total al sistema de justicia. Discusiones sobre cuestiones formales o aspectos se trasladarán a un momento posterior, no al inicio. Al inicio la regla será admisión de la demanda, ahí está. El incumplimiento de dichos requisitos, porque puede suceder que no se cumplan los requisitos antes mencionados, no impide al juzgador, fíjense este detalle, la continuación del proceso. Claro, el fundamento es que el juez velará por enfatizar la continuación del proceso. Entonces, no, si hay alguna cuestión de incumplimiento de requisito formal, ¿sí? No, esto no le va, no es veto para que pueda continuar el proceso. ¿Y qué va a hacer? Pues simple y llanamente admitir la demanda. ¿Y cómo hace? Pues, lo mismo que hace ahora, ¿no? Emite el auto de admisión de la demanda. Llamado así auto admisorio, ¿no? E inmediatamente dispone el emplazamiento, De nuevo, aquí se asume un modelo más flexible del poder del juez de calificación. Se admite la demanda, se dispone el emplazamiento y se exige su cumplimiento en no más de 10 días. Explico. Se admite la demanda, pero ojo, sería en todo caso una admisión provisional. Si el juez advierte el incumplimiento de algunos requisitos, igual lo va a admitir, pero corre traslado, pero usted cumpla con subsanarlo en no menos de 10 días. Si no lo subsana, pues se concluye el proceso. ¿De acuerdo? ¿Estamos aquí? Funciona como la lógica de inadmisibilidad que tenemos ahora. Pero en la inadmisibilidad todavía no te admite ni corre traslado a la demanda. El debate solo es entre juez y demandante. Pero de acuerdo a estas nuevas reglas, se va a admitir, se va a correr traslado, igual tú tienes la obligación de subsanar, ¿sí? De cumplir dentro de 10 días. Si no, se te va a declarar improcedente la demanda y se concluye el proceso. ¿Okay? ¿Qué debe indicar en este procedimiento? ¿Qué es lo que se debe subsanar y cómo debe subsanarse? Obviamente, faltaría menos. Ahora, la pregunta es, ¿será posible declarar inadmisible? Ya hemos dicho que la regla, según la nueva regla de juego que se viene, sería admisible, privilegiando el acceso a la justicia, de manera casi ilimitada, ¿no? No se tiene en cuenta, pues, no sé, el posible iniciación de un proceso que no posteriormente no podría o no tendría razones de ser, ¿no? Entonces, bueno, ya está, se admiten todas las demandas. Pero ¿será posible declarar inadmisible? Según las reglas de juego, estas que se proponen como proyecto de reforma, sí se puede declarar inadmisible solo en los casos de incumplimiento sea de tal magnitud que impida o ponga en riesgo el derecho a la defensa de la contraparte. Solo en esos casos.
¿Cuál sería ese requisito? No lo dice, ni en la exposición de motivos lo dice nada, ¿no? Y uno pensando, ¿cuál sería de tal magnitud que ponga en riesgo la demandado? No sé, si no se adjuntan los medios de prueba de repente que se indican, o que los fundamentos de hecho no se expliquen, no sean claros. Miren, yo diría que la mayoría de los requisitos del 424, si no se cumplen, ponen en riesgo el derecho a la defensa del demandado. No sé a cuál legislador ha pensado con el sentido de darle de tal magnitud, de tal importancia. ¿Alguno de los requisitos del 424 tiene más o menos importancia? Bueno, en todo caso no se declara inadmisible, sino simplemente se indica si algo se debe subsanar y declarándose admisible, ¿no? No entiendo la distinción en inadmisible y admisible. Si de acuerdo a estas nuevas reglas se declara inadmisible, a pesar que hay un requisito que no se ha cumplido, y por tanto se admite, se corre traslado, pero igual se le requiere que cumpla si no se concluye, esta misma lógica puede suceder aquí, ¿no? No sé por qué tiene que distinguirse entonces con la inadmisibilidad. Ahí está igual el requisito, ¿no? 10 días bajo el procedimiento de declarar concluido la precisión. A ver, avancemos. Aquí una regla nueva. Esta no la tenemos, ¿no? No sé si qué les parece a ustedes. Vayan pensando en sus preguntas, ¿ah? Porque claramente la calificación de la demanda es uno de los actos procesales que, a pesar que debería ser rápido, también demora en el tiempo, ¿no? Hay demandas que son calificadas 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses solo para saber si se me va a admitir o rechazar. Los abogados están ahí orando, no sé, esperando ahí a ver que se me admita, ¿no? Porque la posibilidad de maltrato se rechacen, declaren improcedente, ¿no? Pero esperar todo ese tiempo, entonces, aquí sí hay evidencia empírica, ¿eh? Que muchos distritos judiciales, los jueces, no todos, demoran al calificar la demanda. Oye, sí, con esto no me he dado cuenta. Me he dado cuenta cuando me estaba doliendo el oído. A ver, el proyecto de reforma le dice, a ver, esto se acabó. Tiene usted un plazo para calificar la demanda, ¿sí? Esto es como una especie de, no sé si ustedes en materia de administrativo, derecho administrativo, silencio administrativo positivo, algo así, ¿ah? ¿Por qué? Si no calificas la demanda, en cualquiera de los términos, ¿ah? Porque solo podrá o admitir o declarar inadmisible, nunca improcedente según esta regla. Pero si no calificas la demanda, entonces se dará por admitida, la consecuencia jurídica será esa. ¿Cuánto tiempo tiene? 20. Ahí sí no sé si acertó, ¿ah? 20 días me parece ya de por sí mucho, porque esto puede convertirse en la práctica jurídica más. Pero bueno, 20 días. Yo lo hubiese puesto menos, 10 hubiese sido nada, y esto es 5. Para calificar la demanda, señores. Si estamos viendo que lo que subyace en el proyecto de reforma es el antiformalismo, es tutelar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa, entonces ¿por qué darle un tiempo mayor, no? Si al final igual va a ser admitido en cualquiera de los casos. Bueno, 20 días tiene el juzgador para calificar la demanda. Bueno, y la consecuencia es, se da por admitido. ¿Entienden? La lógica es como un silencio administrativo positivo. Si dentro de un plazo no calificas la demanda, se da calificada o se deberá entender con una calificación positiva. ¿De acuerdo? Y bueno, y luego ya se corre traslado, se fija el tiempo para contestar y la vía procedimental, ¿no? Se debe fijar la vía procedimental. Bajo responsabilidad. Estas reglas de bajo responsabilidad siempre no funcionan. Sin perjuicio, los abogados pueden quejarse del juez en la DEGMA, en la OGMA, en lo que sea, pero no tiene una consecuencia jurídica en el acto concreto, ¿ah? Claro que el juez va a preocuparse y sí va a calificarlo rápido, ¿no? Bueno, ahora, miren este dato, presten atención por favor. Todo debate, discusión sobre la calificación, es decir, si de repente la parte puede decir, demandante puede decir, bueno, no se ha calificado correctamente, o la contraparte puede decir, el demandante, el juez no ha calificado correctamente la demanda, debió requerirle tal cosa, o hay una omisión de tal requisito, etc. Toda discusión sobre el tema de calificación, es decir, si el juez ha errado en la calificación, según el proyecto de reforma lo dice, debe ser trasladado en la audiencia preliminar. Es decir, ¿está claro esto? En la audiencia preliminar. En concreto, en la mayoría de los casos, todos en el proceso civil van a ir a ser tramitados en una audiencia preliminar. Saneamiento, fijación de puntos controvertidos, admisión de los medios de prueba, todo ello va a ser en una audiencia preliminar y a conciliación incluida. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, con ello estamos viendo que hay una
un privilegio, no, una preferencia por un sentido muy fuerte, robusto del acceso a la justicia, claramente, ¿no? Porque el poder del juzgador para calificar se está reduciendo al mínimo. Si le está diciendo que admítete como regla, segundo, un plazo para calificar, y si no lo calificas, de nuevo, admitida la demanda. Este sería, esta regla es el paraíso de Capelletti cuando hablaba de acceso a la justicia. El plazo, y aquí podemos discutirlo, ¿ah? Porque todos sabemos que la idea es buscar mecanismos de filtros de admisibilidad justificables, adecuados, claramente, porque en esto de improcedencia hay cosas que no cuadran, ¿cierto? Pero no por ello admitir todas las demandas, ¿no? Imagínense, hay una sobrecarga y no sé si esta regla que permite la calificación en términos de regla de admisibilidad en todos los casos, no sé si va a contribuir a reducir la carga procesal. Me preocupa mucho eso. Bueno, voy avanzando porque estoy contra el tiempo. ¿Se podrá rechazar liminarmente la demanda? Ya les dije desde el inicio. No, no hay rechazo liminar, no hay improcedencia. En el 199 dice, el juez solo puede declarar improcedencia de la demanda en la audiencia preliminar, no al calificar la demanda. No, ahí nada, admítase la regla general. ¿De acuerdo? Al declarar improcedencia debe comunicar a las partes, bueno, en la audiencia preliminar, sí el juez puede declarar improcedencia. Bueno, ahí puede indicar qué es lo que ha faltado, qué es lo que ha pasado, etc. Improcedente. Pero no al calificar. ¿Sí? Estas demandas, de nuevo, están garantizadas su admisión en casi en todos los casos. El auto de improcedencia recurrible, bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, puede ser apelado y todo lo demás. Pero de nuevo, por favor, en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, si alguna información es valiosa que han recibido en esta noche, entre tantas cosas que les he estado contando, que muchas información relevante, otras no, como las que estoy en mi sala y estas cosas, pero no hay improcedencia liminar en el proyecto de reforma del Código Procesal. No hay. ¿Esto es correcto? ¿Esto ayuda a reducir la carga procesal o aumentaría la carga procesal? Son aspectos que creo que podemos discutirlos también. Ahora, ¿se puede discutir la improcedencia? Les acabo de decir sí, pero en la audiencia preliminar, que es la primera audiencia que se propone que va a hacer. No en la calificación. Solo para indicar algunos cambios, miren, hago aquí el parangón con el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil, el juez aquí ahora puede calificar la demanda y rechazarla, declarándola improcedente, que es una de las opciones entre las tres que tiene. Y aquí, como ven, en la audiencia preliminar, se mantienen algunos de los requisitos, se amplía, se agrega la litipendencia, que en la actualidad se puede cuestionar vía excepción, ¿no? La transacción judicial o extrajudicial. O sea, hay unos agregados que en realidad estos se desprenden de los tipos de excepciones que todos conocemos, ¿no? Pero de nuevo, estas no se discuten. Interesante un dato, fíjense, no existe conexión lógica entre el ejercicio petitorio. Claramente, este supuesto es por deficiencia o negligencia del abogado, ¿no? El abogado le dice al practicante, usted, pues, haga la demanda, y el practicante te dice, bueno, pongo de petitorio, desalojo, fundamento de reivindicación. Y después le dice a su jefe, bueno, se parecen, ¿no? Son desalojo y uno no sabe qué hacer con el practicante, si invadirlo a su casa, ¿verdad? Bueno, aquí hay esto que dice aquí, no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, ¿no? Aunque hay relación, no es lo mismo reivindicación que desalojo, ¿de acuerdo? Cuando hay esos problemas, ¿por qué debe declararse improcedente? Claramente se puede subsanar o no. Después de un jalón de orejas al practicante, presento mi nuevo escrito y digo, y coordino bien mi hecho competitorio. Este supuesto de improcedencia que tenemos aquí ahora ya no está en la audiencia preliminar, obviamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? E inclusive acá estaba antes la indebida acumulación de pretensiones también, que es algo que se pueda subsanar. Por eso que el legislador luego le pasó la inadmisibilidad. En fin. Poder del juez para fijar el procedimiento. Ese es el que tenemos, en cada vía procedimental es este poder, el juez, por más que tú propongas algo, digas conocimiento, obligado y sumarísimo, cuando aquellas pretensiones que no tienen una vía procedimental propia, obviamente, ¿no? El juez siempre lo puede adecuar. En cambio, el proyecto de reforma se hace bien en decirle, bueno, juez, a ver, si usted puede adecuar la vía procedimental, perfecto, pero al menos tenga en cuenta algunos criterios, pues, ¿no? Complejidad, urgencia, más o menos que es el tema que varía para hacer el ordinario o para hacer sumario, ¿de acuerdo? Y, bueno, la decisión siempre es inimpugnable esto, ¿no? Pero me parece muy interesante que cuando se le dota al juez del poder de adecuación de la vía procedimental para fijar qué vía es la más adecuada, ¿no?
siempre que no existe una vía procedimental propia, obviamente, al menos se le debe exigir tener en cuenta esos dos criterios. Complejidad para los casos más latos, ordinarios, y urgencia para los casos más sumarios. Y tiene que así fundamentar, ¿eh? No que se le ocurra al juzgador, dice, bueno, yo creo que es sumadísimo conocimiento, no, como pasa a veces en la práctica ahora mismo. Bueno, el emplazamiento, ya casi para terminar, ¿ah? Ya debería terminar hace rato. Me está mirando con cara seria aquí. Tenemos la demanda, tenemos la calificación de la demanda, y luego de la calificación positiva de la demanda, que va a ser la regla, se emite en el mismo auto, ¿no? Por ofrecido los medios de prueba, como pasa ahora, se confiere el traslado a la contraparte y se fija la fecha para audiencia preliminar. Aquí ahora, con la regla de juego del CPC, no se fija ninguna audiencia, se califica la demanda, se corre traslado, después de la contestación, ¿sí? Se fija audiencia si es que se hace el saneamiento en el despacho, fija los puntos controvertidos, se emite trámite de después se fija audiencia para prueba. En nuestro caso, dado que, como ya les indiqué, va a haber 2 audiencias preliminares y de prueba, según estas reglas, es que con la misma resolución que admite el trámite de la demanda, ahí, además de las otras cuestiones que te mencioné, se debe señalar fecha para audiencia. No sé. El juez tiene que hacer un cálculo, pero mágico, para saber que no sea muy lejos la audiencia, pero que tampoco no sea más breve, como para no restar en el tiempo para la contestación de la demanda, ¿no? Bueno, ahí está el tema. ¿Cuándo? Bueno, tendrá que ver cómo hace para señalar la fecha que no sea muy distante, porque la idea es hacer la celeridad procesal, pero que tampoco sea muy breve, que no sea dentro del tiempo que tiene el demandado para contestar. ¿De acuerdo? Y bueno, hay otras reglas más. Si se formulan excepciones, el juez puede modificar la fecha, obviamente, ¿no? Modificación de fecha, ninguna otra. Miren, y esta regla me parece muy buena. Es decir, ninguna otra actuación de las partes genera una nueva postergación de la audiencia preliminar. ¿No? Está bien, sí, sí. Hay que fijar los tiempos y hay que ser, en algunas ocasiones, ser un poco rígido, ¿no? Si no nos vamos de tiempo, como ya me fui yo. Bueno, aquí sería el emplazamiento, sería demanda, calificación y emplazamiento. No sé si hay algún dato más. Creo que eso sería todo por lo pronto. Muchísimas gracias por la paciencia. Espero que haya sido de interés y también de utilidad lo que hemos comentado. Quedo a las preguntas que estimen pertinentes. Gracias. Damos inicio a las preguntas. Se les informa a los participantes que pueden escribir sus preguntas al chat o levantar la mano para que se les dé acceso para prender su audio y la cámara. ¿Ok? Excelente. Muchísimas gracias. Hablando de oralidad, ¿no? Que sería levantar la mano y escuchar sus voces, ¿no? Ya que estoy viendo algunos, escuchar la voz. Oralidad, practiquemos. Bueno, Valeria Nicole ha escrito en el chat: doctor, buenas noches. Pregunta: ¿por qué se mantiene como supuesto de improcedencia eliminar la falta manifiesta de interés para obrar sin que se haya incluido la excepción de falta de interés para obrar en el proyecto? Ah, muy buena pregunta, Nicole. ¿Quién es Nicole? ¿Ha puesto su cámara? No lo identifico. No, no ha puesto. Pero bueno, Nicole, gracias por la pregunta. ¿Eh? Muy buena pregunta. A ver, aquí el detalle importa. Porque en el proyecto de reforma, el primero, ¿sí? Adivinen que sí estaba la excepción de falta de interés para obrar. En el proyecto del nuevo Código Procesal Civil ya no está. ¿Sí? En el proyecto no está. Pero en el proyecto de reforma, la primera versión que hizo el equipo, ¿verdad? Estaba la excepción de falta de interés para obrar. ¿Eh? Estaba interesante. Pero ahora ya no. Ahora, sí, pues, nos encontramos en un tema muy interesante. Dice, se mantiene el supuesto de interés para obrar y, sin embargo, las posibilidades de objetar falta de interés para obrar ya no existen mediante, al menos vía excepción, ya no existen. ¿Sí? El demandado ya no podría, si es que entra en vigencia, cuestionar si es que el demandante no ha agotado los mecanismos, etc. Pero yo quisiera trasladar esta cuestión al caso concreto de la falta de conciliación. ¿Ah? No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo se discute la falta de conciliación por parte del demandado? ¿Sí? Si estamos diciendo que el juez debe verificar, porque estas son las reglas de ahora, que se ha cumplido con la conciliación, porque exige como requisito del 425 que debe anexarse el acta de conciliación, ¿no? Si no, se decae en proceso. Pero si al juez se le pasa, porque se le puede pasar, pues, porque la calificación a veces lo hacen los secretarios, sincerando, a veces, ¿eh? Más de uno. Entonces, no ha revisado. Y yo como contraparte y demandado digo, el juez se le ha ido, no está la acta de conciliación, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago?
si tuviese vigente esta norma y se hubiese mantenido la excepción de falta de interés para obrar, perfecto, calzaría ahí, porque el demandado puede evidenciar esta ausencia de acta mediante esta excepción, pero no está. Y entonces, bueno, no sé cómo hace ahora la parte, porque la parte demandada, si tuviese en el caso de que advierte que el juez no ha verificado que no hay acta de conciliación, hay un pleno jurisdiccional, me parece que vi alguna vez, en donde decía de que, bueno, lo puede hacer mediante defensas previas. Tampoco creo que sería el conducto regular, ¿no? Esa es la situación, sí, esa es la paradoja. ¿Por qué se mantiene como supuesto de improcedencia eliminar la falta de interés para obrar sin que se haya incluido? Y además que hay que tener en cuenta que los supuestos de improcedencia deberían estar pensados en identificar problemas de los requisitos de la relación jurídica procesal, ¿no? Competencia, capacidad, falta de interés, legitimidad. Si estos son los supuestos que justificarían la improcedencia eliminar aquí ahora, y también en el proyecto de reforma, debe tener la misma lógica las excepciones, porque las excepciones procesales tienen como mismo propósito evidenciar un defecto de eficiencia de la relación procesal. Y para ser coherente el sistema, es que si por un lado al juez se le dota de potestades para poder verificar si se ha incumplido alguno de estos presupuestos o condiciones de la acción, conocidas así, a las partes demandadas también se le debe dar excepciones adecuadas para poder cuestionar esta ausencia o deficiencia de algunos de estos elementos. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Por audio de Perfecto, doctor. preferencia. En este caso, yo tengo una pregunta, doctor. Justo hablando también del mismo tema, la procedencia liminar, comentaba acerca sobre el aumento de carga procesal o el aumento, digamos, o la ligereza de carga procesal en, digamos, admitirlo, en admitir las demandas y luego que se ve en la audiencia preliminar. En este caso, quisiera consultarle a usted, digamos, su apreciación. ¿No cree que en realidad esto aumentaría la carga procesal al poner lo que es la improcedencia eliminar o, por así decirlo, reducirla? Sí, claramente, ¿no? Yo creo que en el proyecto de reforma se privilegia un acceso a la justicia de manera robusta, fuerte, al punto de que como regla el juzgador debe admitir la demanda, y el rechazo liminar está vetado, salvo en la audiencia preliminar que vendrá después. Entonces, si esto es así, hay creo que una preocupación muy fuerte por el estado real de cosas que tenemos, de casos que existen en los diferentes distritos judiciales, ¿no? Entonces, Claro. preferir o establecer como regla la admisión, yo diría que es una buena intención que busca proteger el acceso a la justicia por un lado, pero por otro lado se desconoce la realidad empírica que tenemos de sobrecarga procesal que puede existir, ¿no? Yo no veo, honestamente, frente a estos dos modelos de acceso total o rechazo liminar conjuntamente con la inadmisibilidad, per se como un problema. Yo creería que en algunas ocasiones sí debería rechazarse liminarmente, pero siempre muy extremas, ¿no? Pero no eliminar esta posibilidad, ¿no? Cuando en el proyecto de reforma se opta por eliminar el rechazo liminar en ninguno de los casos, me parece que sí hay una posición demasiado exagerada, y diría demasiado negativa a este rechazo liminar, ¿no? Siempre el punto medio es lo mejor, como todo en la vida, ¿no? Punto medio, ¿no? Ni un acceso total, pero tampoco hacer más robusto el rechazo liminar. Yo diría que si hubiesen eliminado algunos supuestos de rechazo liminar, pero mantengámoslo algunos. De este modo buscamos, por un lado, acceder a los casos que puedan resultar tener viabilidad, y por otro lado, no sobrecargar. Podría ser ahí un punto intermedio. Pero admitir en todos los casos, sí, es bastante preocupante, ¿no? Parecería que ahí no hay conciencia, sí, de los muchos casos que tenemos, sí. Teniendo en cuenta justamente eso, ¿no? De que ya de por sí está sobrecargado el sistema judicial, Sí, es algo, digo, para pensarlo, ¿no? Para debatir. Sí, definitivamente. Bueno, aquí Nicola Hiller pregunta, dice: doctor, buenas noches. ¿Se tuvo en cuenta por parte de la Comisión de las Innovaciones Procesales a raíz del COVID, como por ejemplo permitir
ingresar la demanda y escritos electrónicamente? Sí, no. Pues no. Nicole, ¿hay cuántas Nicoles aquí? Hay dos Nicole. Es Nicole Aguilar, ¿no? Ok. Ujú. Quizás quiera desarrollar la pregunta, veo su mano levantada. Por audio, quizá. Buenas Creo que noches, sí. Le Nicole. dan para reactivar el audio. A ver. Ahora sí, solo que tenía el audio desactivado. Ujú. Buenas noches, Gracias, doctor. buenas Sí. noches. ¿Cómo está? Mi Gracias pregunta por más la que pregunta. todo es que sabiendo que el proyecto se realizó en época de COVID, si bien es cierto actualmente las demandas se realizan electrónicamente y todo es electrónico, quizás a futuro, para hacerlo más sencillo, ¿no? Que esto se mantenga, que sea virtual, ¿no? O sea, ¿por qué no se incluyó esa parte? No fue basado en actualidad, que el Internet y, valga la redundancia, virtualidad ha tomado gran importancia a nivel jurídico, ¿no? Más allá va mi pregunta. Muchas gracias, Nicole. Muy buena pregunta. Nicole es aquí, hace muy buena pregunta en este grupo. A ver, sí, yo también concuerdo con usted que no ha tomado en cuenta para establecer reglas específicas respecto de la posibilidad de considerar de manera muy puntual el uso de mesa de parte virtual, ¿no? La presentación de la demanda de manera electrónica, aunque hay ciertos reglamentos que permiten esto, ¿no? Pero, vamos, tenemos un código procesal civil y reglamentos. Los reglamentos pueden cambiar, más los códigos o leyes procesales, es ahí donde deben hacerse las precisiones del caso, o al menos dejar algunas reglas abiertas, ¿no? No omitirlas. Ahora, no sé si diría que, por un lado, se ha pensado que estos problemas del COVID pueden superarse, cosa que estaríamos de acuerdo, esperamos por fe que esto pase ya. Yo ya me he vacunado, no, son dos, me he vacunado una vez. Pero por otro lado, pensar que es solo algo temporal, ¿no? Y por eso que de repente no ha habido un pronunciamiento expreso. Quiero decir que el apoyo de las nuevas tecnologías para el desarrollo del proceso judicial, pienses en mesa de parte virtual, expediente electrónico, notificaciones electrónicas, entre otras, ha resultado una opción muy eficiente para enfrentar los problemas de lo que significa el cuidado frente al COVID, ¿no? Del contacto social y esas cosas. Pero si esto lo consideramos como algo solo, una respuesta eventual o temporal, entonces por eso que quizás no ha habido ninguna regla que se proponga al respecto. Pero yo diría que, sin perjuicio de que Dios mediante esto pase, no ponerlo como solo una situación de contingencia por el COVID, ¿no? Claramente, en los sistemas procesales en donde hay un uso alternativo de los actos de manera presencial y físico con los actos y procedimientos virtuales, es el modo en el cual nosotros deberíamos perfilarnos, ¿no? Es decir, no pensar que todo el uso de las nuevas tecnologías que estamos haciendo ahora haya sido solo por el COVID y por tanto cuando regresemos a la normalidad. No sé si alguna vez vamos por algo normal, ya dejemos de usarlo, ¿no? Deberíamos aprovechar, dado que el Poder Judicial ya ha invertido en todo esto, en mantener como un modo alternativo, pero no excluir tampoco las posibilidades de actos procesales de manera físicas o presenciales, ¿no? No sé. No sé si hay alguna riqueza o gusto o disfrute hacer las colas para presentar las demandas en mesa de partes, no sé. Porque yo me acuerdo en mi época de practicante, hacía esas filas inmensas, larguísimas, y ahora muchos practicantes hacen un trabajo por mesa de parte virtual y se la llevan fácil, como dicen. Que gocen también las filas largas y los sellos y el foliar y el engrapar y todas estas cosas con cajas y cajas de demanda, ¿no? Dependiendo de dónde practicamos, ¿no? Pero este tipo de prácticas, quiero decir, podría considerarse, ya ahora sí en serio, de modo alternativo, ¿no? No eliminarlas, no pensar que ahora vamos a estar, una vez que superemos el tema del COVID, todos los actos procesales pueden hacerse necesariamente virtual. ¿Por qué? Porque eso sería desconocer también nuestra realidad, ¿no? En Perú somos un país pluricultural y no solo eso, sino el Estado no ha llegado,
no quiero aquí hacer un discurso político, pero lo cierto es que el Estado no ha llegado, el sistema de justicia en todas las zonas de nuestro país. Y hay lugares donde no se tiene el acceso a la tecnología, al internet, no se tiene. Entonces hay que en esos lugares todavía considerar el uso de los actos procesales de manera presencial física todavía, ¿no? Esa es mi opinión. Con esto damos por concluida esta ponencia. Muchas gracias, doctor. Es un beneplácito tenerlo con nosotros. Esperamos por usted más adelante. Nuevamente reitero, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Yo quería quedarme más tarde, pero bueno, ya se está acabando la sesión. No, muchísimas gracias. A su disposición cuando estimen pertinencia. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Gracias por las preguntas a Nicole Valeria y Nicole Aguilar. Muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias. Cuídense, por favor. Adiós. A cenar.